Bueno, muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Los saluda su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato, dándole primeramente gracias al Señor Jesús por su pleno amor y grande misericordia para con todos nosotros. Porque nosotros, siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Y de esa manera Dios demostró su amor para con los hombres. Recuerde que este es su canal, Canal Pentecostal, La Única Verdad de Dios. Hoy nos reúne para traer a ustedes este compartir de la palabra de Dios, un debate. Vamos a tener un debate con un amigo católico, y con él ya hemos tenido varios debates en este canal, y es nuestro amigo Rodrigo Andrés Calvo Bernal. El debate que hoy nos trae es unas palabras que ha dicho el sacerdote Luis Toro, y el sacerdote Luis Toro ha dicho que María es la esposa de Dios. Entonces se ha titulado este debate católico versus unicitario. ¿Es María la esposa de Dios, como dice el sacerdote Luis Toro? Debate entre Rodrigo Calvo Bernal, teólogo católico, versus Alexander Escobar, apologista unicitario. Este es su servidor. Rodrigo, muy buena noche, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bendiciones, Alexander, muy bien, gracias a Dios, bendecido, contento de tener una nueva oportunidad de compartir contigo, pues un tema más que has propuesto, me pareció interesante y es bueno para que, digamos, aunque no compartan la visión católica, puedan tener una aproximación, o bueno, tener una explicación de la cosmovisión católica sobre este asunto a la luz de la Biblia. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente por invitarme. Espero que esto sea de edificación para todos y pues que cada uno al final ponga en oración los argumentos, mire con tranquilidad y tome una decisión libre. Lo que hacemos aquí los dos es los dos lo hacemos de buena fe y esperamos que dé los frutos en el Señor, pues que tanto anhelamos. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Vamos a poner en ambientación para que los amigos y hermanos sepan de qué estamos hablando. Vamos a poner un audio donde el sacerdote Luis Toro manifiesta que María es la esposa de Dios. Vamos a ponerlo ahí, vamos a ponerlo en ambientación, y el amigo Rodrigo lo va a escuchar, al igual que nosotros. Vamos a escuchar unos pocos minutos nomás donde el sacerdote Luis Toro manifiesta esto. Escuchemos. Y la respetó. Pongan cuidado, vuelva acá José con María y véngase usted para acá. Con María y la respetó. Pongan cuidado, vuelva acá José con María y véngase usted para acá. Voy a leer el capítulo 1, versículo del 18 en adelante. Ustedes van a observar que José no tuvo relaciones con María por un motivo muy importante que la Biblia lo refleja. Pongan cuidado cómo lo dice la Sagrada Escritura para que ustedes crean en que María ¿Aló? es la esposa de Dios. Pongan cuidado. Bueno, el origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José. No eran casados, ¿se acuerdan? Entonces, si no eran casados, podía el otro reclamar a su hijo. Pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. Entonces no es por José, sino aquí actúa el Espíritu Santo, por la acción del Espíritu Santo. Entonces ella queda embarazada, tiene un hijo y no es de José. Como no es de José, siga, tienen que matarla. José, su marido,
que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. En secreto. No la quiere matar, pero tampoco le quiere criar al chino al otro porque José pensó que era un cachito. Siga. Ya había pensado hacerlo así. Ya había pensado hacerlo así. Cuando un ángel del Señor... ¿Un ángel de quién? Del Señor. Es un ángel del Señor, de Dios. Se le apareció en sueños y le dijo: Escuche. Dale. José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué pasó ahí? El Señor mandó un representante suyo a decir que el niño que estaba en el vientre era por obra del Espíritu Santo. Le está diciendo que él da la cara por el niño. Y cuando el papá del niño daba la cara por su hijo, pasaba a ser el papá del niño y pasaba a ser el esposo de la mujer. Y el que se iba a casar con la mujer quedaba como harina de otro costal. José ya no tenía nada que ver, porque ella pasaba a ser la esposa del Señor. El niño era el hijo de Dios. Dios pasaba a ser su esposo, ella su esposa. José, harina de otro costal. Pero Dios le manda una tarea a José. Ponga cuidado. María tendrá un hijo. María le dice a José, por medio del ángel, María tendrá un hijo, que es el del Señor. Y le pondrás por nombre Jesús. Y tú le pondrás... Bueno, creo que es suficiente escuchar pues lo que hemos escuchado del audio. Creo que ya debe ser más que suficiente para haber idealizado lo que hoy vamos a mirar, a escuchar, a mirar, porque María es la esposa de Dios. Y lo vamos a ver en boca de nuestro amigo teólogo católico Rodrigo Calvo Bernal. Rodrigo, por favor, tienes 20 minutos a partir de ya. Ok, muy bien. Entonces, en un segundo vamos a compartir pantalla. Y vamos a empezar por el Salmo 45. A ver, bueno, vamos a dar un contexto a esto. A ver, ¿qué creemos los católicos? Que María en relación con Dios, pues es hija del Padre. Recuerden que nosotros somos trinitarios, que creemos en tres personas distintas, en un solo Dios verdadero, no como muchos creen que tres dioses. Para nosotros, como las tres personas están en Dios, entonces las multiplicamos uno por uno, da igual a uno. Entonces son tres personas, ¿sí?, que entre sí relacionadas son uno solo, que es Dios. Bueno, entonces, dando claridad a eso, nosotros creemos que María es hija del Padre, ¿sí?, es esposa del Espíritu Santo y madre del Hijo, ¿sí? Tanto que la Biblia habla tanto del Hijo de Dios como el Hijo de María. O sea, es ampliamente conocido esto. Esto lo dice Mateo 1:23, ¿sí?, que ella es madre de Dios con nosotros, ¿sí? Bueno, ya lo veremos más adelante, pero lo importante es que vayamos ahora en este momento al... ¿se ve mi pantalla o no se ve mi pantalla? Disculpe. Alexander. No, no se está viendo. Ahí sí. ¿Sí, aquí sí? Sí, ahí sí. Ok. Gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar con un salmo profético que nos habla de Jesús, ¿sí?, y también de María.
Este es como el comienzo de lo que es la sustentación bíblica sobre el tema. Y dice así, vamos a empezar desde el 2, porque pues el Salmo 40, el versículo 1 dice, bueno, al maestro del coro con la melodía de lirios, oda de los hijos de Coré, canto de amor. Dice así, me brotan del corazón bellas palabras. Esta primera parte nos va a hablar de Jesús, como hasta el versículo 10. Dice, me brotan bellas palabras, voy a recitar mi poema al rey. Mi lengua es como la pluma de un hábil escribano, eres más hermoso de los hombres, tus labios rebosan encanto porque Dios te ha bendecido para siempre. Valiente, ponte en cintura tu espada, que es el honor y tu esplendor. Cabalga triunfante en favor de la verdad y la justicia, que a tu brazo realice proezas. Son tus flechas afiladas, se te rinden los pueblos, caen sin fuerza los enemigos del rey. Tu trono, como el de Dios, es eterno, gobiernas con equidad tu reino. Amas la justicia y odias la maldad, por eso te ha ungido el Señor tu Dios con perfume de fiesta y prefiriéndote a tus compañeros. Mirra y aloe y casia huelen tus vestidos, desde palacios de marfil se alegran las cítaras. Y entonces aquí ya termina la parte referida a Jesús, y ahora viene la parte referida a María. Es una profecía, tanto igual que la de Isaías 7:14, ¿sí? Profecía sobre esta virgen. Y dice así, hijas de reyes te salen al encuentro. Tu derecha está, ¿a qué? A tu derecha está la reina adornada con joyas y con oro de Ofir. O sea, hay una reina. ¿Ven quién es esta? Hijas de reyes te salen al encuentro y a tu derecha está la reina adornada con joyas de oro y de Ofir. Escucha, hija mía, pon atención, olvida tu pueblo y la casa de tus padres, porque has cautivado al rey con tu hermosura. Él es tu Señor, inclínate ante él. O sea, que entre todas estas mujeres que había, la reina fue la escogida, ¿ok? Esta fue escogida como la reina, pero es su Señor. Dice, inclínate ante él. Los habitantes de Tiro vienen con regalos, los nobles del pueblo buscan su favor. Toda esplendorosa entra la hija del rey adornada con hermosas joyas. Con vestidos bordados la llevan ante el rey, acompañado de un séquito de vírgenes y de amigas, y en medio de festejos y cantos entra en el palacio real. Y aquí viene la promesa que le da a esta virgen, ¿ok? En su momento triunfante. Dice, a cambio de tus padres tendrás hijos y los harás príncipes por toda la tierra. Yo haré que tu nombre se recuerde por generaciones y los pueblos te alaben por siempre. Entonces, ¿para qué? ¿Cómo sabemos que esta mujer predicha fue María? Dice, yo haré que tu nombre se recuerde por generaciones y los pueblos te alaben por siempre. Y entonces eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 40. Lucas 1, 40. Ok. Desde el 47. Dice María, ¿no? Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el poderoso. Su nombre es santo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, vemos aquí cómo María dice que en ella se cumple la promesa de Dios y todas las generaciones le llamarán dichosa, ¿ok? Su nombre será recordado por siempre, pero ella reconoce que Él es su Señor, ¿ok? Pero eso no niega, ok, listo. Ahí vamos, volvemos otra vez al Salmo 45. Muy bien. Dice, a cambio de tus padres tendrás hijos y harás príncipes por toda la tierra. Dice el 45:17.
¿Dónde están esos príncipes y dónde están estos hijos? ¿Dónde son? O sea, estos hijos son príncipes, o sea, como los reyes y sacerdotes. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 12. Bien, a propósito de eso, les recomiendo un debate que tuve con Alexander sobre Apocalipsis 12. Se los recomiendo, es muy bueno. Dice así. Apocalipsis 12:17. Como ya probamos en ese debate anterior, para nosotros los católicos tenemos más que suficientes argumentos para demostrar que Apocalipsis 12 se refiere a la Virgen María. Y dice así el versículo 17 para confirmarlo. Dice, irritado el dragón por su fracaso con la mujer, se fue a hacer la guerra con el resto de su descendencia, o sea, de los hijos de esta mujer. ¿Que quiénes son? ¿Nacieron de ella directamente? No. No son hijos nacidos de su seno, pero son hijos adoptados. ¿Por qué razón? Porque estos son los que observan los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesús. Entonces aquí vemos, ¿sí?, que esta mujer nos da a nosotros como hijos, ¿sí?, por eso es nuestra madre, pero a la vez vemos que aquí aparecen estos hijos de ella que están prometidos en el Salmo 45, versículo 17. Bueno, ¿qué otra cosita tengo por ahí? Ok. Bueno, no, creo que eso es como lo esencial hasta ahí, pero el tema no termina ahí, porque entonces hay que entrar a mirar si María era esposa del Espíritu Santo, tuvo relaciones sexuales con José. Vamos a mirar lo que dice la Biblia. Vamos a Mateo, ¿sí? Mateo, capítulo 1, vamos al último versículo. Ok, esta Biblia es una Biblia que tiene una traducción dinámica. Hay distintos tipos de Biblias, ¿sí? Hay versiones, sí, que es la calidad más baja de Biblias, que son traducciones de retraducciones e reinterpretaciones de la Biblia. Como esas tenemos, pues, la versión Reina Valera. La nueva versión internacional es una versión como tal, ¿sí? Bueno, hay distintas Biblias que son versiones. La Biblia protestante Dios habla hoy, que es una Biblia protestante con libros deuterocanónicos. Eso es otra historia, pero bueno, es una Biblia protestante con deuterocanónicos, o sea, como estaban originalmente en el protestantismo. Bueno, hay distintos tipos de Biblia. Esas son traducciones dinámicas, pero hay traducciones literales como la Biblia de Jerusalén. Entonces, vamos a ir a esta Biblia. Dice, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Ahora vamos a la Reina Valera 1960. Dice, bueno, vamos desde el 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor que le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció. Ojo, dice, no la conoció, hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, lo primero que está claro en este versículo es que él no la conoció. Y vamos a ver que conoció es una palabra en griego llamada ginosko. Ginosko con tilde en la O, ¿ok? Que se refiere a conocer, entender, comprender el sentido de. Entonces, dependiendo del contexto, se puede entender ginosko como relaciones sexuales o como una comprensión o una iluminación que Dios le inspira a la persona. Eso es un ginosko, ¿ok? Obviamente, claro, hay una relación entre el conocer en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, ¿sí? Porque Dios se la dio como propósito, les dio como propósito multiplicarse, ¿ok? Y llenar la tierra. Entonces, cuando el verbo dice conoció, significa que entendió cuál era el propósito con el que Dios se la había dado, con lo que le dijo a él, que era procrear y llenar la faz de la tierra. En este caso, nos dice que no la conoció, o sea, que no tuvo José esa oportunidad de tener relaciones sexuales con ella,
y dice hasta que dio. Entonces hay que pensarse esta palabra que dice hasta. Y nuestros hermanos utilizan este argumento diciendo que no la conoció hasta que dio a luz el primogénito y le puso por nombre Jesús, y luego sí tuvieron relaciones sexuales. Pero si ustedes miran el versículo, verán que no dice nada más. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nos quiere decir este versículo? Dice que lo que hizo José fue conocer cuál fue el propósito de Dios con María. ¿Ok? Cuando nació Jesús, él entendió. ¿Por qué? Pues porque él no tuvo un nacimiento como cualquier otro. Nació una virgen, los ángeles llamaron a pastores, llegaron reyes magos, así como dice en el Salmo 45, que llegan con regalos desde Oriente, ahí también se cumple. Entonces, vemos que en ese sentido, José no podía tener relaciones con él, o sea, con María. ¿Por qué? Si yo digo, nos vemos hasta mañana a las 5 p.m., ¿qué quiere decir? Según la interpretación protestante, quiere decir que cuando llega la palabra hasta, quiere decir que cambió la situación. A ver, interpretemos esta frase. Ok, nos vemos mañana hasta las 5 de la tarde. Según esa lógica, yo estaría diciendo que él y yo nos estaríamos viendo la cara continuamente hasta las 5 de la tarde. Y después de las 5 de la tarde ya no nos volvemos a ver jamás. ¿Ya? Porque ellos dicen, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dice, y después sí tuvo relaciones, pero no lo dice el texto. El texto dice que no la conoció. Lo que no conoció fue el propósito de María, ¿sí? Como su hijo. Y ahora vamos a ver la palabra ginosco para que podamos salir de dudas. ¿Sí? Por favor, utilicemos la Reina Valera 1960 para no sembrar manto de duda. Entonces, vamos a la palabra ginosco. Muy bien. Prolongado verbo de conocer, saber, absolutamente una gran variedad de aplicaciones con mucha implicación. Como sigue con otros no claramente expresados en este modo. Notar, reconocer, saber, sentir, entender, informar, llegar al conocimiento, cerciorar, comprender, conocer, conocimiento. Eso significa ginosco. En la palabra conoció. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, sigamos aquí. Conocer, saber con una persona, con un objeto, darse cuenta. Entonces, si ven que todo esto está relacionado al entendimiento, al propósito, a la experiencia, a la observación. Miren, cuántas referencias diciendo, mire, conocer, venir a conocer. Ahora, por eso, digamos, en los dos textos puede haber una implicación sexual tanto en Génesis capítulo 4, creo que es, sí, como en Mateo 1:23, obviamente, pero la diferencia es que acá nos dice que no la conoció. Y vemos que ellos utilizan, nuestros hermanos no católicos, utilizan un uso inadecuado de la palabra hasta. ¿Ok? A ver, vamos a ver un poquito de esto. Ok, en hebreo la palabra es yada. Ok. Nos puedo conocer, bueno, ya aquí está el significado. Ok. Aquí está la palabra ginosco en Mateo. Aquí está en Génesis 38, capítulo 2, versículo 3. ¿Por qué? Para demostrar que no la palabra conocer por sí misma, ¿sí? No significa tener relaciones sexuales como argumentan nuestros hermanos no católicos. Dice Génesis 38:3. Allí conoció Judá a la hija de un cananeo, llamada Suá, y tomándola por esposa se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo que llamó Entonces, bueno, eso es básicamente como ustedes se pueden dar cuenta que él se llegó a ella. Esa es la forma correcta bíblica para decir directamente que hubo relaciones sexuales, ¿ya?
Entonces, y no es conocer como tal. ¿Sí? Como les dije, hay implicaciones sexuales dependiendo de la redacción, pero no es el significado esencial. El significado directo al que se refiere es conocer el propósito de Dios para alguien, nada más. Ok. Dice Génesis 38:9, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Entonces aquí vemos que lo que hacían era llegarse. El verbo llegarse es de eyacular. A eso se refería. A eso, a la penetración y a la eyaculación dentro de una mujer. No la palabra conocer. Ahora, si miramos a otra acepción de la palabra conocer, pues podemos encontrar en Hechos la palabra conocer referida a ay, Dios mío. Ok, aquí tenemos el texto, vamos a aquí ponerlo en español. Opa. Ok, vamos a Hechos 7:14, dice así. Otra vez. Disculpen. Ok. En el segundo viaje, José se dio a conocer a sus hermanos. Faraón conoció el linaje de José. Entonces, si realmente conocer fuera tener relaciones sexuales, ahí, como lo aseguran pues, los amigos no católicos, entonces, pues aquí José se dio a conocer a sus hermanos, ¿sí? Le peló la cola, y Faraón conoció el linaje de José, o sea, que pobre familia de José porque acabaron con ella. En este sentido, podemos decir que la palabra conoció es distinta, pero para esto les ayuda para entender que ese principio que dicen y que enseñan mucho en el protestantismo, que cuando encuentren la palabra conocer en la Biblia, se refiere a tener relaciones sexuales, pues van a ver que es falso. Con este simple ejemplo, pues ya queda refutado. Por eso es necesario ir al griego del ginosco. ¿Qué otra cosita? Jesús, además, nos da certificación de ello. Recordemos que Jesús hablaba con parábolas a la gente, ¿sí? Y resulta que una de sus parábolas, recuerden, o sea, antes de entrar a hablar de la parábola, recuerden que Jesús utilizaba palabras y ejemplos de la vida diaria que la gente pudiera conocer, porque si no, pues no, ninguna de las personas que lo seguían lo entendía bien. Dime. Tiempo. Casi dame un minuto más, termino. Listo, dale. Gracias. Entonces tenemos a Jesús con la parábola de las 10 vírgenes, y dice Mateo 25:1-13, sucede con el reino de los cielos lo que con aquellas 10 vírgenes que salieron con sus lámparas al encuentro de su esposo. Entonces vemos aquí, ¿sí? Ya después que 5 eran necias y 5 eran prudentes, pero miren cómo el mismo Jesús desde su propia experiencia nos muestra cómo existe un señor que es el esposo, ¿sí? Y tiene 10 vírgenes. Yo creo que ya, muchas gracias, muy amables. Listo. Alexander. Cierra tu micrófono, por favor, Rodrigo. Okay. Gracias. Bueno, hemos visto algo muy peculiar aquí en lo que nos ha dicho el amigo Rodrigo. Y es lo que es el centro del debate, lo que es el centro que hemos acordado para debatir,
que es el por qué el sacerdote Luis Toro manifiesta, dice, enseña, argumenta que María es la esposa de Dios, que es la esposa del Espíritu Santo, porque eso lo dijo también. María, la esposa de Dios, en los 3 minutos que escuchamos del audio, repitió que María era la esposa de Dios 2 veces y que era la esposa del Espíritu Santo una vez, que era el papá del niño y el esposo de la mujer. También repitió el sacerdote Luis Toro que María pasaba a ser la esposa del Señor, o sea, de Dios. Entonces vemos que ese argumento hace o ha calado entre el pueblo católico. Pero vemos que el amigo Rodrigo Andrés Calvo Bernal, teólogo católico, no ha podido mostrar un solo texto, óigame bien, un solo texto que diga, enseñe, manifieste, ¿sí?, que María se le llame, se le diga, se le nombre, se le titule esposa de Dios o esposa del Espíritu Santo. El amigo Rodrigo ha leído el Salmo 45, que como él muy bien lo dijo, es un salmo profético. Pero si leemos el Salmo 45, amigo Rodrigo, allí no dice que esa mujer sería llamada esposa de Dios. Es que el texto central del tema es porque ustedes dicen que María es la esposa de Dios o María la esposa del Espíritu Santo. Ya, si leemos el texto 45 desde el Salmo 45 desde el verso 10, como usted lo leyó, oye hija y mira e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Pues exactamente, él es tu Señor. Usted dice que esto es para María, pero si es para María, pues debería decir que María es la esposa de Dios. Pero le recuerdo algo, que aquí no está hablando, el Salmo 45 está hablando es de Jesús, un salmo profético o un salmo mesiánico. Entonces, si usted nos quiere dar a entender, porque mire lo que dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. La gracia se derramó en tus labios. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Eso está hablando es de Jesús. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas grandes. Si usted quiere enseñar, si los católicos quieren enseñar, que porque ahí dice que Él es tu Señor, que porque es la esposa entonces de Dios o del Espíritu Santo, entonces están mal equivocados, mal encaminados, porque este salmo no está hablando primeramente ni de Dios, el Dios que ustedes dicen la primera persona de la Trinidad, ni de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, o sea, los dos esposos de María, porque dicen que María es la esposa de Dios y María es la esposa del Espíritu Santo. No, este salmo no está hablando de ninguno de ni la primera ni de la tercera persona, estaría hablando de la segunda persona. Entonces, como usted nos quiere dar a entender, amigo Rodrigo Andrés Calvo Bernal, que este texto indica que María es la esposa del que está hablando aquí o del cual se está hablando este salmo, entonces María sería la esposa del Hijo, porque está hablando es del Hijo de Dios, del Mesías. De él es que se dice tu trono, oh Dios, eterno y para siempre. De él es el que se dice eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Entonces ya María resultaría tener 3 esposos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De verdad, qué contradicciones las de ustedes, porque queriendo amañar, óigame bien, queriendo amañar un texto a lo que ustedes piensan, toman de contexto lo que no deberían tomar. Usted me toma este salmo mesiánico, salmo que habla acerca de Jesús, y me muestra el texto 10, donde dice que esa mujer, dice que es ese que es el más hermoso de los hijos de los hombres, es el Señor de ella. Y como usted da a entender que ahí dice que es el esposo, entonces María es la esposa del hijo de ella.
Qué contrariedad, amigo Rodrigo Andrés Calvo Bernal. Eso no es tener, ¿cómo podemos decirlo? Tener un raciocinio acerca de las escrituras, poder comprender las escrituras. Es algo tan elemental que si yo argumento algo, pues si usted al principio dice ahí está hablando de Jesús, ¿ya? Y después me sale diciendo que ahí, entonces porque dice ahí que habla de una mujer al cual el rey le mira su hermosura, entonces porque es su señor, entonces está hablando que María es la esposa de ese, pero qué pena, está hablando es del Hijo, o de la segunda persona de la Trinidad. Entonces María ya tendría 4 esposos. 1, Dios, como dijo el amigo Luis Toro. 2, el Espíritu Santo, como dice Luis Toro y dice usted. 3, José, porque lo dice Mateo capítulo 1, verso 25, que dice que José, despertándose del sueño, tomó a su mujer, la llevó a su casa y la recibió como su esposa. ¿Ya? Sería el tercer marido. Y cuarto marido, el hijo. Hijo mismo sería el marido de ella, según el Salmo 45. Qué contrariedad. De verdad, qué contrariedad con los argumentos que usted esgrimen, que ustedes dicen, que ustedes acuden a ellos para dar sus enseñanzas. Eso es una total contrariedad. La Biblia por ningún lado, óigame bien, la Biblia por ningún lado me dice a mí que María sea la esposa ni de Dios ni del Espíritu Santo. Por ningún lado. Usted toma Apocalipsis capítulo 12. Pero si yo le pregunto a usted Apocalipsis capítulo 12, según su forma de ver, ¿dice que María es la esposa de Dios? ¿Ahí lo dice? ¿O que María es la esposa del Espíritu Santo? No, no lo dice. Es más, en el debate que usted mismo tuvo conmigo acerca de ese tema, le demostré por las escrituras que ahí se está hablando es de Israel. Primero, porque Apocalipsis se divide en 3 partes, las cosas que son, ¿ya? Las que has de ver y las que serán después de estas, ¿ya? Entonces, cuando hablan de la primera parte, las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas, las que has visto, ¿a quién ve Juan? Ve a Jesús, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 1. Las cosas que has visto. ¿A quién ve? Juan ve al Señor. Capítulo 2, las que son, capítulo 2 y capítulo 3, las 7 épocas de la iglesia. Y las que serán después de estas, capítulo 4 en adelante. Después de estas, y le recuerdo que Juan escribió Apocalipsis en el año 100, le fue revelado todo lo que sería después de esto en el año 100, y ya María para ese tiempo había muerto, ya Juan era el último discípulo de Jesús que quedaba vivo, ya María, o la crucifixión había pasado, el engendramiento había pasado, ya todo eso había quedado en el pasado, por lo tanto, por el tiempo cronológico, no puede hablar de María. También erra usted en esa parte, amigo Rodrigo Andrés, y erran todos los católicos. ¿Ya? Entonces, la Biblia me dice a mí, textualmente, que, o en el Nuevo Testamento, sí me aparece, óigame bien, que la iglesia es la esposa, primeramente, como lo dice Pablo, segunda de Corintios, capítulo 11, verso 2, vamos a leerlo. Segunda de Corintios, capítulo 11, desde el verso 1, dice: ojalá me tolerases un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura para Cristo. He aquí su interpretación de las 10 vírgenes, amigo Rodrigo Andrés Calvo Bernal. Ya nosotros, o la iglesia, es presentada, óigame bien, como una virgen pura, sin mancha para Dios. ¿Dónde dice eso? Mírela, Efesios capítulo 6, vamos a leerlo ahí. Efesios capítulo 6. Entonces, la iglesia sí es presentada como la esposa de Dios o la esposa de Cristo.
Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Capítulo 5, verso 21. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. ¿Ya? Nosotros somos la esposa del Cordero, somos la esposa de Dios. Y no indica eso, amigo Rodrigo Andrés, que nosotros tengamos relaciones sexuales con Dios. No, eso no indica, porque somos su iglesia, su esposa, su amada, en un sentido espiritual. Ahora, ¿dónde aparece la iglesia? Apocalipsis capítulo 19, léalo ahí. Apocalipsis capítulo 19, mírelo. Mírelo, las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, verso 7 dice, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Las bodas del Cordero, ¿sí? Recuerde que la iglesia participa de las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Oiga, aquí habla de personas, hombres, mujeres, santos. O sea, recuerde que somos santificados por medio de la verdad y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Por eso somos santos. Entonces está hablando de personas, de la iglesia, ¿sí? ¿Y qué es la iglesia? Su esposa que se preparó. Ahora, ¿cuándo vemos a la iglesia venir? Miremoslo. El verso 14, 19, 14 de Apocalipsis. Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Sí ven? Entonces la iglesia sí aparece como la esposa. La Biblia no me dice por ningún lado que María sea la esposa ni el Espíritu Santo, ni sea la esposa ni de Dios, y tampoco sea la esposa de Jesús. Por ahí escuché a un amigo suyo, creo, Javier Rincón, en una charla que tuvimos ahora. Javier Rincón me dice a mí que cuando la Biblia habla de Dios, está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, si está hablando de Dios, como dice el amigo Luis Toro, que María es la esposa de Dios, entonces la esposa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Texto que usted confirma hablándome de Salmo capítulo 45. Ahora, referente a la segunda parte que usted dice, voy a demostrarle a usted, amigo Rodrigo Andrés Calvo Bernal, que su apreciación de ginosco es errada. Es errada. Y le voy a demostrar el por qué. Es errada, ¿por qué? Porque Mateo, capítulo 1, Mateo capítulo 1, verso 25 dice que no la conoció. Y usted dice que ese conocer es de qué? De entender. O sea, que él no entendió el propósito que Dios tenía con ella. O sea, no entendió el propósito que Dios tenía con ella. ¿Dónde dice el texto ahí? Y sería lo más normal. Y José no entendió, o sea, no ginosco, eginosquen dice ahí, y José no eginosquen el propósito que Dios tenía con María. Sería muy claro y explícito eso, ginosco, pero ahí no dice eso, dice y no la conoció. Ahora, cuando la Biblia usa la palabra conocer, amigo Rodrigo Andrés Calvo Bernal, se lo voy a demostrar aquí. Por ejemplo, mire. Mire, vamos a mirarlo. Aquí, ginosco. Recuerde que Mateo 1:21, Mateo 1:25 habla de ginosco. Vamos a mirar aquí la palabra ginosco en cuanto a la pareja. Ginosco. Dice, Adán de Enno, mire, ginosco. Sí, mírelo. Está ahí proyectado. Creo que usted lo está viendo en la pantalla. Sí, dice
Adán de Enno, y está en el griego. Usted dice que debemos comparar el griego. Enno, Ewan, Ten, Junaika, Autot, Kai, Sulambousa. Dice, Adán conoció a Eva, la mujer de él, y concibió y dio a luz a Caín y dijo, ¿sí? Ahí dice textualmente eso, búsquelo en su Biblia. Yo se lo estoy leyendo de lo que dice aquí en el griego. Se lo estoy leyendo, ¿ya? Ahí lo dice. Ahora, para mirar cuando usted habla de la palabra llegar, ¿sí? Cuando se llega, mire lo que usa Primera de Samuel. Vamos a mirar aquí en el texto. Primera de Samuel, llegarse. Vamos a ver. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 19. Ahí habla la palabra llegar, llegarse. Mire, miremoslo a ver. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramat. Y Alcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Se llegó, ¿sí? Se llegó. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, o sea, este hombre, Elcana, se llega a su mujer, o sea, tiene relaciones sexuales. ¿Cómo sería en el griego entonces? Miremos a ver. Primera de Samuel 1:19. Miremos a ver qué verbo habla ahí de llegarse. ¿Qué significa? 1:19. Dice, aquí dice que por la mañana. Y adoraron al Jehová. Aquí dice al Jehová o a Jehová. Y se fueron, salieron, partieron. ¿Sí? Por el camino de ellos. Y viniendo, óigame bien, llegando o entrando al Cana para la casa de él en Ramá. Y dice Enno, mire, y conociendo, y conoció. O sea, se llegó, conoció. Aquí dice Ten, Annan, Junaika, Autou, a Ana, la mujer de él. O sea, la conoció. Ginosco, el mismo verbo usado en Mateo capítulo 1, verso 25. Dice, y no la conoció hasta que dio a luz su hijo. O sea, ese conocer quiere decir, ¿cómo quiere decir? Relación sexual. Y se lo voy a demostrar, mire, se lo voy a demostrar. Biblia en lenguaje actual. Primera de Samuel capítulo 1, verso 19. Y a la mañana siguiente el Cana y la familia fueron al santuario para orar a Dios y después de eso regresaron a su casa en Ramat. Tiempo después el Cana y su esposa Ana tuvieron relaciones sexuales. Ese ginosco significa relación sexual entre una pareja. Cuando hay una mujer y un hombre que se llegan, se conocen, indica relación sexual. ¿Sí? Eso significa ginosco. Mire, relaciones sexuales. Vamos a mirar si dice lo mismo el texto de Génesis capítulo 4, verso 1. Miremos a ver. Dice aquí, recuerde que estamos traduciendo, recuerde eso. El hombre, está hablando de Adán, tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva. O sea, ginosco, la conoció, se llegó, conoció a su mujer Eva y ella quedó embarazada y tuvo un hijo y lo llamó Caín porque dijo, gracias a Dios he tenido un varón. También más adelante dice que Caín se conoció. Mire, Caín así fue Caín, se apartó de la presencia de Dios y fue a vivir a su país de los vagabundos al este del Edén. Y Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa. Ahí también está el verbo ginosco, enno, conocer. Entonces vemos que ginosco sí es tener relaciones sexuales. No de conocer, no. Lo que usted hace es argumentar más allá de lo que está escrito, amigo Rodrigo Andrés. Vamos a ver algo. Vamos a mirar una Biblia. Vamos a mirar la Kadosh. ¿Qué nos dice acerca de Mateo 1:21? Mire,
no la conoció, o sea, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta 1:21. Mire, 1:21. La K2 israelita, ¿qué dice? Dice, verso 24. Cuando José despertó, hizo, mire, verso 25, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz su hijo. No tuvo relaciones sexuales con ella. Relaciones sexuales con ella hasta. Permítame, ya voy a terminar. Voy a buscar otra versión. Biblia. Permítame ya para terminar. Palabra de Dios para todos. La última traducción. Aquí está. Biblia, palabra de Dios para todos. Mire cómo traduce ese ginosco y ese hasta. 1:25. Dice, pero ellos no tuvieron relaciones sexuales, óigame bien, ginosco, relaciones sexuales como se lo mostré que se traduce, ¿sí? Pero ellos no tuvieron relaciones sexuales hasta después de que ella tuvo al bebé. O sea, hasta después. Ese hasta significa un periodo de tiempo, que cuando se terminó, ahí se ejecuta la acción del verbo. Pero ellos no tuvieron relaciones sexuales hasta después de que ella tuvo al bebé. Y José le puso por nombre Jesús. Entonces vemos ya que Jesús, óigame bien, perdón, que José era el único esposo de María. La Biblia no me dice que María tuviese como esposo al Espíritu Santo o a Dios. El único esposo era ¿quién? José, ¿sí? Y que el verbo ginosco significa tener relaciones sexuales y que María sí tuvo relaciones sexuales, como lo estoy demostrando, pero ellos no tuvieron relaciones sexuales hasta después de que ella tuvo al bebé y José le puso por nombre Jesús. Bueno, hasta aquí mi tiempo. Rodrigo. Bueno, y ahora pasa. Pues no sé, ¿cuántas preguntas quieres hacer tú? Pues 2 o 3, está bien. Las que quieras hacer, dime. Pregunta. Ok. Dame un segundo. Dame un segundo, ya va. Bueno, vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla para que todos puedan observar. Listo. Muy bien. Tú dices que el Salmo 45 ciertamente es profético y que se refiere a Jesús en el versículo 8, es muy importante. Pues te lo voy a leer para que tú me dices si es Jesús o no. Porque dice, amas la justicia y odias la maldad. Por eso te ha ungido el Señor tu Dios con perfume de fiesta, prefiriéndote a tus compañeros. Entonces, ese Dios que aparece ahí, el Señor tu Dios, es el mismo Jesús que está profetizado en el Salmo 45. Porque entonces, ¿por qué él mismo se unge? Si él es el mismo, ¿por qué se unge a sí mismo? Si él es Jesús, el que está profetizado, ¿por qué dice que el Señor tu Dios te ha ungido? ¿Se unge a sí mismo? Como tú mismo lo dices, amigo Rodrigo, esto es un salmo profético, no lo digo yo, también lo dices tú, ¿sí? No digas como lo dices tú, porque tú también lo has dicho. Y esto no es solamente el consenso de Alexander Escobar Cerrato y de Rodrigo Andrés Calvo Bernal, no, este es el consenso de todo aquel que de pronto ha tenido un poquito más de preocupación por ahondar en las escrituras, sabe que este salmo es mesiánico, ¿sí? Es mesiánico. Ahora, si vamos a la parte de las interpretaciones bíblicas, no podemos solamente quedarnos en un solo texto, amigo Rodrigo. Recuerda que el Salmo 89 también nos habla del Mesías y nos dice exactamente esto.
nos dice exactamente esto. Salmo 89. Mira. Dice, asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Aquí está hablando también del Cristo. Pero mira lo que dice en el verso más abajo. Mas no quitaré, verso 33, 34, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Ahora, ¿qué es lo que no salió? ¿Qué es lo que Dios no mudará que salió de sus labios? Recuerda lo que dice Isaías 33, 22, Isaías 35, 4, que dice que él mismo vendría y nos salvaría, y está hablando de Jehová, el cual es el Padre. Isaías 43, 10, que nos dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, ahí en el griego es pais, que significa hijo, y mi siervo o mi hijo que yo escogí, pero es para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy él. Óigame bien, yo soy él. ¿Sí? Cuando habla de una manera profética de la manifestación de Dios, está hablando del Hijo. ¿Cómo iba a ser ungido? Pues como lo dice la Escritura, con el Espíritu Santo, porque eso era una señal entre Dios y Juan, ¿no? Pero si vamos a la profundidad del Salmo 45, cualquier erudito, cualquier persona, cualquier teólogo te va a decir a ti que el Salmo 45 es un salmo acerca de Jesucristo, de nadie más. Ok, listo. Vamos a la segunda pregunta. Tú dijiste que Apocalipsis 12 no tenía nada que ver porque cuando que Juan era el último de los apóstoles en sobrevivir, pero que cuando Juan escribió el Apocalipsis, María ya había muerto. ¿Nos puedes dar la cita donde diga específicamente que María ya había muerto cuando Juan escribió el Apocalipsis? ¿O la prueba de que María ya había muerto? Bueno, amigo Rodrigo, la Biblia no se ocupa de María. La Biblia se ocupa de María hasta, digámoslo así, el nacimiento, el engendramiento de Jesús, su nacimiento, vuelve por allá la visitación a su prima, después cuando da a luz, después cuando 12 años después, el niño Jesús, cuando va al templo, la presentación de él en el templo, y no vuelve a hablar de ella, o habla de ella en los evangelios en la crucifixión. Después de eso, la Biblia no toma en cuenta nunca más, óigame bien, nunca más a María para relatar o hablar de ella, ¿sí? Relatar o hablar de ella. No se toma, solamente salvo en Hechos de los Apóstoles, que dice que María estaba con los 120, ya orándole al Señor para que les diera su Espíritu Santo, pero la Biblia no se ocupa de María, ni su vida, ni su obra, ni lo que hizo, ni lo que dejó de hacer, nada más. ¿Por qué? Porque María solamente cumplió un propósito en Dios. ¿Cuál era? Manifestar a Dios en carne, como dice primera de Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Ese fue, indica que era otro agente, ¿ya? Que manifestó a Dios. ¿Quién fue? María, porque recordemos que la Escritura dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño y se llamará su nombre Manuel, el cual es Dios con nosotros. Muy bien. Ahora, bueno, ya la última pregunta. Tú dijiste que la parábola de las 10 vírgenes eran la iglesia y que la mujer de Apocalipsis, bueno, dijiste que 19 era la iglesia, las bodas del Cordero, muy bien, hiciste muy bien porque confundiste el Cordero con el Espíritu Santo. La Biblia habla en ese pasaje de las bodas del Cordero, no del Espíritu Santo. Pero volviendo al tema, tú tomaste y de ahí saltaste a las 10 vírgenes, a la parábola de Jesús, y dijiste que esa era la iglesia. O sea que si la iglesia en Apocalipsis 12 es una mujer, o en 19 es una mujer, porque está virgen, inmaculada y se presenta así ante el Cordero, entonces según la parábola son 10 iglesias.
porque son 10 vírgenes las de Cristo, son 10 iglesias las de Cristo. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿O reconoces que hay algún error de interpretación tuyo? Bueno, primeramente, amigo Rodrigo, yo no he dicho que Apocalipsis capítulo 19 sea una mujer. Sí, eso son palabras tuyas, cosas que tú quieres meter en mi argumento. No, lo que dije es que en Apocalipsis capítulo 19 aparece la iglesia, dice porque es la esposa del Cordero y la esposa del Cordero es la iglesia. Ya como lo dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, como lo muestra Pablo en Efesios capítulo 6. La iglesia no es mujer, no es una mujer. La iglesia somos el grupo de personas que la conformamos. Eso es la iglesia. Segundo, Apocalipsis capítulo 12 no puede hablar, no puede estar hablando de María. No puede estar hablando tiempo cronológico. Simplemente por eso. Simplemente por eso. No ven 100 años después de Cristo. El último que quedaba de los apóstoles, como lo dice la historia, era Juan. Juan, 100 años, ya, año 100. Después, año 100 de la era cristiana, año 100. El último que quedaba era Juan. Juan dice, o el Señor le dice, escribe lo que ves, las cosas que has visto, las que son y las que serán después de estas. Las que serán después serán futuro. Entonces, si usted me dice que Apocalipsis capítulo 12 está hablando de María en el futuro y que estaba encinta, entonces no puede estar hablando de Jesús, ni de la María que estaba encinta en el capítulo 1. No puede estar hablando porque eso ya había pasado 99 años antes, amigo Rodrigo Andrés Calvo Bernal. Tercero, la parábola de las 10 vírgenes. Eso es una parábola, una enseñanza, amigo Rodrigo. Recuerda que el fondo de la parábola da a entender que son cinco vírgenes sensatas y 5 vírgenes insensatas, ¿sí? Que unas tenían el aceite lleno, su vasija llena, y las otras no, eran descuidadas. Eso se refiere a la iglesia en total, ya, su conducta, la conducta de la iglesia, porque nosotros, cada miembro de la iglesia es una virgen desposada para el Señor. Así somos presentados. ¿Dónde dice eso? 2 de Corintios capítulo 11, donde dice Pablo que él desposó o nos desposó a nosotros con Dios como una virgen, como una doncella. Ahí tiene su interpretación de ese texto. Bueno, ¿quieres que te haga más preguntas o quieres empezar? No, dijimos tres son suficientes. Bueno, entonces, adelante tú. Bueno, gracias, Rodrigo. Usted es tan amable. Deme el textual, donde diga que María es la esposa de Dios y la esposa del Espíritu Santo. Que lo leamos todos. Textual, no, pues es que hay que entenderlo y muy bien. Vamos otra vez al Salmo 45 y vamos a analizarlo a profundidad. Muy bien. Entonces, viendo el 45, dice 45:12, porque has captivado al rey con tu hermosura, él es tu Señor, o sea, Dios, como vimos en el versículo anterior, como yo lo probé, que el Señor tu Dios había nombrado a él rey, que lo había elegido a él entre sus compañeros. Pero en este caso, volvemos a ver al Señor Dios, ¿sí? Que has cautivado, dice, porque has cautivado con tu hermosura al Señor, inclínate, Él es tu Señor, inclínate ante Él. Los habitantes de Tiro vienen con regalos, los nobles de tu pueblo buscan tu favor. Toda esplendorosa entra, todo esto es la ambientación del matrimonio. Toda esplendorosa entra la hija del rey adornada con hermosas joyas, con vestidos bordados que llevan ante el rey acompañada de su séquito de vírgenes y amigas. Y en medio de festejos y cantos entran al palacio real. Dice, a cambio de tus padres tendrás hijos
y los harás príncipes por toda la tierra. Entonces, si aquí dice que el versículo 17 se refiere a la iglesia y no a María, entonces nosotros somos hijos de la iglesia. ¿Ok? Entonces no seríamos, o somos, entonces, y nosotros somos la esposa del Cordero. Entonces, o somos hijos de la iglesia y esposas del Cordero. ¿Qué sentido tiene eso? Si pues yo no le veo como pie ni cabeza. Pero bueno, siguiendo a eso. Dice, a cambio de tus padres tendrás hijos y los harás príncipes por toda la tierra. Entonces vemos en Apocalipsis capítulo 12 que esto se cumple, o sea que además de casarse con él, de tener este matrimonio, este festín, tienen hijos que son príncipes por toda la tierra. Y vemos Apocalipsis 12, versículo 17, trae lo mismo. Irritado el dragón por su fracaso con la mujer, se fue a hacer la guerra con el resto de su descendencia, los que observan los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesús. Recordemos que Apocalipsis sí habla de 3 tiempos, pero cuando dice que te voy a decir las cosas, estas son las cosas que vendrán inmediatamente después de estas, o sea, de las que acababa de narrar. No está hablando, y estas son las cosas que vendrán en el futuro. Ahí no dice que vendrán en el futuro, sino las que vienen justo después de las que acaba de narrar. Punto. No hay más. Ahora, por el otro lado, bueno, vemos que aquí, entonces, el Señor es Dios, ¿sí? El mismo que eligió a Jesús. Perdón, volvamos al 45. No, démoslo así, pues ya expliqué lo que tenía que explicar del Salmo 45, que el Señor Dios escoge al Rey, como ya lo vimos y como lo reconociste, y que es Jesús, ¿sí? Y además este Señor Dios, ¿sí? Al cual la mujer se inclina, es su Rey y la ha escogido como esposa. ¿Ya? Bueno, la ha escogido como esposa. Rodrigo, muéstrame ahí donde dice la escogió como esposa. Muéstrame, es que no lo veo. Tú estás mostrando algo en pantalla y estás argumentando diciendo la escogió como esposa. Muéstrame, ¿dónde dice? ¿Cuál texto? Muéstrame. Dime cuál. Yo lo leo. Muéstrame, dime tal texto y yo lo leo. Yo lo estoy viendo en pantalla, muéstramelo. Al Salmo. Lo que tú estás argumentando, la escogió como esposa. ¿Cuál es? Yo lo leo. Dime solamente eso. Ok, mira, aquí está. ¿Cuál? Vamos al 45. Ajá. ¿Cuál texto? Dice que la escogió como esposa. Ok. Yo lo leo. Yo lo leo. Bueno, ok. El versículo 12. Ok, desde el 11. Bueno, listo, yo lo voy a leer. Tú dices que ahí dice que la escogió como esposa. Yo lo voy a leer. Escucha, hijo, mira y pon atención. Escucha, hija, perdón, mira y pon atención. Olvida tu pueblo y la casa de tus padres. Verso 12. Porque has cautivado al rey con tu hermosura. Él es tu señor. Inclínate ante él. No leo que dice que sea su esposa. Tú lo lees porque yo no, de pronto mis gafas están malas. Mis claro, gafas. Ahí está diciendo que la escoge. Y es más, tan es claro que dice que le dará hijos. ¿Dónde dice? Perdón. Y dice, miren, están todos los arreglos de una boda. Mire, aquí está, mira. Dice, los habitantes de Tiro vienen con regalos, los nobles del pueblo buscan tu favor. Toda esplendorosa entra la hija del rey adornada con hermosas joyas. Con vestidos bordados la llevan ante el rey acompañada de su séquito de vírgenes y amigas. ¿Ok? Y en medio de festejos y cantos entran al palacio real. Y dice que le dará, que tendrá hijos y los hará príncipes por toda la tierra. Ahí está. Listo. Ya. Dejémosla ahí. Mi tercera pregunta. Le dará hijos. Listo. Mi tercera pregunta. Aquellos que obedecen, que tengan testimonio de Jesús. Le dará hijos. Ya. Gracias. Mi tercera pregunta. Claro, como lo dice Apocalipsis 12, eso ya lo repetí, Apocalipsis 12, ahí está la conexión clarísima. 17, los hijos que somos nosotros, que somos los que
Bien. Ajá. Que fue a hacer con su descendencia los que observan los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesucristo. Sí, Esos gracias. somos los hijos. Mi ¿Vale? tercera pregunta, Rodrigo. Vale. Te acabo de mostrar versiones, traducciones al español, donde dicen que ese ginosco, lo dice Mateo 1:21, ese ginosco, lo traducen, esas versiones al español lo traducen, y no tuvieron relaciones sexuales hasta que ella dio a luz su hijo. O otra versión que dice, y no tuvieron relaciones sexuales hasta que ella dio a luz su hijo. O después, no tuvo relaciones sexuales hasta después que ella dio a luz su hijo. Dime una cosa, ¿esas traducciones están erradas o dicen la verdad? Que no tuvo relaciones conyugales, sí, eso es verdad. No, Eso no, lo no, dice perdón, no, perdón, no me malinterpretes. no, pues dile, tranquilo, no te pregunto. Mira lo que se estoy Dale, preguntando. pregunta lo que quieras, no hay límite. Mira lo que se estoy preguntando. Dale, dale. Otra vez. Cierra tu micrófono, por favor, para que escuches. Gracias. Te mostré la versión K2 israelita, la versión o traducción de la Biblia textual, que dice que ginosco significa relaciones sexuales. La traducción de la palabra Dios para todos. También lo dice la Pechita. Dice, no tuvieron relaciones sexuales hasta después que ella dio a luz su hijo. Dicen estas versiones, no tuvieron relaciones sexuales hasta después. ¿Sí? Mi pregunta es, esas versiones, esas traducciones que dicen así, que manifiestan que ese ginosco es de relaciones sexuales, no de conocer o entender el propósito de Dios como dices tú, ¿sí? ¿Son mentira? Y si son mentira, por favor, muéstrame una versión que diga, como tú dices, que José no entendió el propósito de Dios en María, ¿sí? Si tú me vas a decir que esas traducciones son mentiras, entonces muéstrame una versión, ya, que tú me muestres que diga, y José no entendió el propósito que Dios tenía con María, por favor. Abre tu micrófono. Listo. Muy bien. El griego no te lo inventaste tú, ni nos lo inventamos nosotros, ¿sí? Es un griego antiguo, está en los diccionarios hechos por eruditos, ¿sí? Y todos han concordado, y más, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. La Biblia más respetable, a ver, la traducción protestante más respetable son, bueno, las dos más respetables son la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Pero además está la Biblia, ay, ¿cómo se llama? La Biblia de las Américas. Permítanme, la busco. No, no la encuentro. Pero bueno, ahorita la busco y ahí se ve la traducción que le dieron. Por favor, tengan un poquito de paciencia, busco, es que esto aquí es complicado. Bueno, primero que todo, la Biblia Kadosh no es una traducción, es una Biblia hecha por judíos mesiánicos. Recordemos que ellos nacen a partir de 1985 y por tanto sus estudios o sus traducciones, pues no es que
tengan una rigurosidad como la que le pretenden dar nuestros hermanos. Bueno, no la encontré. Bueno, pero sin embargo, vamos a mirar lo que dice los distintos diccionarios de traducción. Miren, vamos a mirar. Dice ginosco, este es el diccionario Strong. Prolongado verbo primario, conocer, saber absolutamente en una gran variedad de aplicaciones y con mucha implicación, como sigue, no con otros expresados de este modo. Notar, reconocer, saber, sentir, entender, informar, llegar al conocimiento, cerciorar, comprender, conocer, conocimiento. Como tal, no dice relaciones sexuales. Ahora, tú afirmas que todo lo que dice ginosco en la Biblia son relaciones sexuales. Entonces, mire, aquí tenemos varios ejemplos en la Biblia donde, por ejemplo, entender, reconocer está utilizado ginosco, está Jueces 6:29, Isaías 4:21, Job 9:11, tenemos aquí, o sea, está la palabra yadá, que es en hebreo ginosco, es lo mismo. Encontramos conocer, saber en Marcos 6:38, 1 Corintios 13:9, 1 Corintios 13:12, ¿sí? Conocer, acción de cosa, Mateo 13:11, Marcos 4:11, Lucas. Tomen por favor nota, porque pues, por cuestiones de tiempo no les doy las citas para que ustedes verifiquen con sus Biblias, ¿sí? ¿Cómo se utiliza la palabra? Dice, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿De qué ocurrirá esto? Yo soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Vamos a ver el versículo. A esto se refiere como ginosco. Ahora, persona como objeto, perseguido por. Tenemos varias, mira, varias. Seguido por, después de, seguido por pregunta indirecta, saber, darse cuenta. Mateo 9:30, 9. O sea, mira cómo, por ejemplo, hay tantas citas, ¿sí? Que demuestran que ginosco, y por ejemplo, miren acá, aquí está, Mateo 1:25 hace un eufemismo a relaciones sexuales. Señor, dime. Llevas mucho tiempo explicando lo mismo y no me has contestado. Ya te contesté. Ya te contesté desde el principio. Mira. No has contestado. No, mira, es que es simple. Estoy mostrando con el diccionario, con los diccionarios de expertos. Tú me dijiste. Rodrigo, perdóname, discúlpame. Te pregunté que si las versiones o traducciones que decían que ellos no tuvieron relaciones sexuales hasta después que ella dio a luz su hijo, ¿sí? Te pregunté, ¿esas versiones son mentiras? ¿Sí? Son mentiras. Y si son mentiras, dame una versión o una traducción que diga que ese ginosco es de entender, como tú dices, entender. Entonces el texto diría, y José no entendió el propósito que Dios tenía con María, así como tú dices que debe o que se debe traducir ese texto. Yo demostré que ginosco es relación sexual y lo mostré en varias versiones bíblicas, varias traducciones bíblicas. Por favor, responde mi pregunta simple, textualmente, solamente te pido eso. Una versión. Ginosco tiene varios significados. Ahora, que tenga relaciones, que hayan traducido relaciones sexuales, no está mal, porque es un eufemismo a las relaciones sexuales. Es lo que yo expliqué desde el principio. O sea, cuando yo hablé de Génesis, hablamos de la estructura de conocer que se utiliza también aquí, ¿sí? Dice que no tuvo relaciones sexuales, ¿sí? No ginosco. En Génesis sí dice que Adán sí ginosco, sí conoció a Eva y tuvo un hijo. Y miren cómo esto es tan concluyente, porque en Génesis y en cualquier parte de la Biblia, cuando aparece eso, o sea, el ginosco relacionado a las relaciones sexuales, valga la redundancia, siempre se nombra el hijo que nació de esa relación sexual. ¿Qué versión es esta, Rodrigo? Cualquier Biblia. ¿Ah? ¿Qué versión es esta que está
pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Entonces ahí sí que tuvo relaciones Claro, sexuales. no me interrumpas porque yo estoy explicando, ¿sí? Mira, estoy diciendo, en la estructura del Génesis dice que Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo. Acá dice, no conoció, ¿sí? Y al final no aparece el nombre del supuesto hijo, porque si dice, o sea, si fuera como tú dices, diría, pero no tuvo relaciones con ellas hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús, y en vez de esa parte diría, y el fruto de ese hijo, o bueno, y nació, y pondría el nombre de otro hijo, podría ser, como ustedes dicen, que José, hijo de José, que es algo absurdo, porque en esa época no había apellidos, sino era tradición ponerle a un hijo el mismo nombre del padre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vemos cómo no se cumple. Si ustedes miran cualquier ejemplo que dé Alexander, ¿sí? Él va a mostrar el ginosco y efectivamente después del ginosco, cuando se refiere a relaciones sexuales, menciona el nombre del hijo que nació de este ginosco, pero en este 25 no nombra ningún hijo de José nacido por ese supuesto ginosco después del asta. Ahora, el otro problema aquí que tenemos es idiomático, un problema gravísimo, porque ni siquiera es entender el contenido de, o sea, de cómo se redacta una Biblia en español, ¿ya? ¿Cuánto ¿Por qué? tiempo nos queda, Rodrigo, para esto? Ah, no sé, no sé, bueno, ¿quieres que ya acabe? ¿Ya cuánto llevas? 10 minutos argumentando lo mismo, muchacho. Pues sí, pues que ya te dije, no es la misma Esa estructura. era una respuesta, es una pregunta y respuestas, Ya te cortito. dije, es un eufemismo para indicar relaciones sexuales y expliqué que es un eufemismo. Se Pasa, utiliza una misma estructura gramatical de otros textos como el de Génesis, ¿sí? El de Rodrigo, Adán y Eva, pasa ¿sí? Pero la implicación es distinta. ¿Por qué? Porque en este no tuvo relaciones sexuales, no ginosco, ¿sí? Y no dice el nombre del hijo que salió después del supuesto hasta. pasa tus Entonces, 5 por eso es lo que te estoy explicando. listo. Ya pasaron tus 5 minutos, me toca a mí entonces. Dale. Bueno, Sí, no, porque no, yo no he argumentado, yo estoy contestando tu no, pregunta, que me has interrumpido es que, varias veces, Rodrigo, porque no sé llevas por qué me has minutos. interrumpido en medio de la explicación. No es Dale, justo. dale, haces tu refutación y yo hago la mía y ya. Tienes 5 minutos, por favor. 5 5 nomás. minutos. 5 nomás. Ok, vale, cuéntalos, por favor. Bueno, entonces, entonces, volviendo a esto, vemos que nuestro amigo no pudo responder, ¿sí? Sobre que María había muerto, como él argumentó, y por la época que, que había escrito Juan el Apocalipsis, él simplemente lo cree, pero reconoce que la Biblia no dice más. Él simplemente, o sea, no habló conforme a la Biblia, y la Biblia, si va a hablar, que hable conforme a la escritura, no conforme a doctrina de hombres. Ahora, por otro lado, eh, confundió la esposa del Cordero, que es Jesús, ¿sí? Con el Espíritu Santo, es entendible, ¿sí? Ya se le mostró con el Salmo 45 que él estaba en equivocación, porque él dijo que ese Señor era el mismo Jesucristo, y lo observamos en el versículo 10, si no estoy mal. A ver, ¿por qué me pierdo tanto los salmos? Salmos 45. Y aquí vemos. Dice el versículo 7, amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido y derramado aceite de alegría sobre ti más que cualquier otro. Estoy utilizando la nueva traducción viviente, ¿ya? Entonces vemos que no es el mismo, como él había argumentado, que es el mismo Jesús. ¿Ok? Jesús es el que del que están hablando aquí, pero cuando habla del Señor tu Dios es distinto. El mismo que escoge a esta mujer. Bueno, ahora, bueno, confundir la esposa del Cordero con esta esposa es gravísimo. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa?
Bueno, lo de las vírgenes, pues que ven veremos, porque supuestamente la iglesia somos todos, pero ahora resulta que somos varios, y resulta que si la mujer es la iglesia, entonces esta mujer tendrá hijos, ¿sí? No. Tus hijos se convertirán en reyes como tu padre y los harás gobernante de muchas tierras. Nueva versión internacional. Digo, nueva traducción viviente, es traducción protestante. Miren aquí. Entonces ven que evidentemente, pues, él está equivocado en ese argumento. Ahora, volviendo a Mateo, capítulo 1, pues es muy sencillo saber que el texto nos dice que no ginoscó, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Ahora, lo que él ha querido tratar de decir varias veces es que el hasta, ¿sí? Significa que después de que nació Jesús, entonces ahí sí tuvieron relaciones. Pero si ustedes miran el texto, por ningún lado dice que después, o sea, hasta que nació Jesús, entonces ahí sí tuvieron relaciones sexuales. Esas son palabras que ellos ponen en el texto y que el texto no dice por ningún lado. Y dice, por ejemplo, el asta denota, según el diccionario, un límite, no un cambio de situación, ¿ok? Y eso lo pueden consultar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Sigamos con el asta. Segunda de Samuel 6:23 dice, y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces, según esta lógica, también la pobre Mical, ¿sí? Viva, no tuvo hijos, pero hasta el día de su muerte, entonces, cuando murió, ese día sí empezó a tener hijos. Entonces, miren cómo manejan mal, tienen mal manejo del idioma. Miren cómo ellos inventan normas, como decir que el hasta es un cambio de situación. O sea, no tuvo relaciones hasta que nació Jesús, pero entonces sí, porque el hasta significa cambiar de situación. Eso no lo dice el idioma, no lo dice la Biblia, es pura doctrina de hombre, ¿ya? Como les di el otro ejemplo cuando comenzamos. Nos vemos hasta mañana a las 5. ¿Qué significa? Que entonces él y yo nos vamos a ver todo este tiempo hasta las 5 de la tarde y ya después no nos vamos a ver, porque hasta las 5, ya después de eso, entonces no. No, ese no es el sentido. El hasta tiene, es una limitación, o sea, mostrar un límite, no un cambio de situación. ¿Ok? Miren Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Será que después Jesús, del fin del mundo, no va a estar con nosotros? Gracias. Tiempo. Gracias, Rodrigo. Bueno, cierra tu micrófono, por favor. Cierras tu micrófono, por favor, gracias. Bueno, vemos que el amigo Rodrigo, que habla de errores idiomáticos, y Rodrigo, ¿tú sabes algo del idioma español? Creo que no. Tú pones un ejemplo. Nos vemos hasta mañana a las 5 de la tarde, por ejemplo, tú dices. Y cualquier persona entiende, cualquier persona que no sepa del idioma español y todo esto como tú hablas de errores idiomáticos, entiende que mañana solamente nos vamos a ver a las 5 de la tarde. Yo lo entiendo así, no sé tú qué entiendes. Si tú le preguntas a una persona, ve, nos vemos mañana hasta las 5 de la tarde, o nos vemos solamente mañana hasta las 5 de la tarde, indica que antes de ese tiempo no se van a ver, sino solamente a las 5 de la tarde, amigo Rodrigo. Es un tiempo, ahí hasta significa un límite entre tiempo o espacio o distancia, eso significa, ¿sí? Cualquier persona entiende que solamente se van a ver a las 5 de la tarde, antes no, solamente a las 5 de la tarde. Creo que el que tiene un error idiomático eres tú, no comprendes eso, ¿sí? Ese hasta es un límite entre tiempo y espacio. Ahora, tú dices o hablas de Mateo capítulo 1, verso 21, en la versión Mateo 1, 21. Mira lo que dice la versión Dios para todos. Ese hasta, ¿cómo lo
como lo dicen. Pero ellos no tuvieron relaciones sexuales hasta después de que ella tuvo el bebé, hasta después. Ese hasta es un tiempo, ¿ya? Un fin de un tiempo. Pone límites a un tiempo. Ese tiempo se cumplió cuando ella dio a luz su hijo. ¿Y que tuvieron? Relaciones sexuales. Claro, ahí lo dice claramente. Ahora, tú hablas de mira lo que hablas de la versión, la nueva traducción viviente. Aquí está. Esta es la traducción viviente. Te dice lo mismo. Y estás usando esa. Pero no tuvieron relaciones sexuales, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. Hasta que nació su hijo. Cualquier persona, por muy, y discúlpenme la palabra, ignorante que sea en cuanto al idioma, entiende que ese hasta da a indicar un fin de un tiempo o de una distancia. En este caso es de tiempo. ¿Ya? Cualquier persona, por ignorante que sea. ¿Ya? Pero mira lo que dice la traducción, que tú dices, la traducción de las Américas. Vamos a mirarla. Esta te deja más frío. Esta te deja más frío. Y la conservó virgen. Mire, la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo. La conservó virgen. Solamente hasta que ella dio a luz su hijo. Hasta ahí fue virgen. No más. Esto te deja más. Y hablaste de la traducción de las Américas o la versión de las Américas. Hablaste. Y dice que la conservó virgen. José la conservó virgen hasta que ella dio a luz un hijo. ¿Ya? Ahora, lo que tú dices de Mical. Mical tuvo más hijos. Mical tuvo hijos. Pero indica que tuvo una, digámoslo así, por castigo de Dios, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. O sea, no volvió a tener, mientras vivió no tuvo hijos. Eso es lo que indica. Cualquier persona que tenga una neurona, solamente una neurona, entiende que Mical no tuvo hijos hasta que murió. O sea, hasta ahí le llegó la dicha, ¿ya? Con David. Bueno, se le preguntó al amigo Rodrigo sobre las que dijera dónde dice la Biblia la esposa de Dios y del Espíritu Santo. Pues dice que en el Salmo 45, ¿ya? Y dice que ahí se casó María con Dios, pero ¿dónde dice que se casó María con Dios, amigo Rodrigo? ¿Dónde dice eso? Eso es una falsedad, porque la Biblia no dice eso en el Salmo 45, no dice eso por ningún lado. Ahora, tú dices que ahí dice Dios, entonces, si es, al fin, ¿quién? ¿Es la esposa de Dios o es la esposa del Espíritu Santo? Porque tú me dices, porque el Dios tuyo te ungió. Entonces ahí dice, no, es que ahí mira, está hablando de Dios. Al fin, ¿qué? ¿Es la esposa de Dios o del Espíritu Santo? ¿O es la esposa de los dos? Si es la esposa de los dos, entonces es una adúltera. Es una adúltera, ¿sí? Y recuerde que la Biblia dice que María era la esposa de José. Entonces eran tres esposos. Tres esposos. Ahora, tú dices que porque yo dije que la Biblia no dice que María murió. No, no lo dice. Pero ¿dónde dice que María subió al cielo? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que María está viva hasta el día de hoy? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que María es corredentora? Eso no lo dice la Escritura, Rodrigo. No lo dice la Escritura, eso es mentira. ¿Sí? Entonces, como hemos visto, el amigo Rodrigo no pudo mostrarnos por las Escrituras ni que María tenga una perpetua virginidad, una perpetua vida, que haya subido al cielo, ni tampoco que sea esposa de Dios. No lo dice por ningún lado. Bueno, hasta aquí este debate, muy ameno, por cierto. Espero que se vuelva a repetir, Rodrigo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les recomiendo que revisen el debate que tuvimos sobre Apocalipsis 12, que creo que nos dará muchos elementos de discusión para aquellos que quieren profundizar en este debate. Te agradezco mucho tu invitación, qué bueno que poder compartir, hombre. Hace tiempos que no nos hablábamos. Tenemos pendiente un debate de Mateo 28, 19, ¿es que es? De Mateo 20. ¿Te acuerdas de qué? Sí, de Mateo. 19. Sí, tenemos pendiente eso, entonces, pues para que ojalá podamos acordar en estos días otro debate y podamos conversar. Qué bueno, pues me alegra poder haber estado en compañía contigo y bueno, muchas bendiciones a todos. Gracias por su tiempo
y espero que escuchen con atención los argumentos de parte y parte, que son muy interesantes. Adelante. Listo, gracias, Rodrigo. Bueno, nos despedimos ya de esta emisión del canal Pentecostal, La Única Verdad de Dios. Este debate católico versus unicitario, ¿es María la esposa de Dios, como dice el sacerdote Luis Toro? Bueno, ya ustedes han escuchado los argumentos, ustedes sacarán sus conclusiones. Nos vemos en una próxima emisión. Dios les bendiga a todos y agradecemos a nuestro amigo Rodrigo Andrés Calvo Bernal por haber estado en esta noche con nosotros. El Señor Jesucristo les bendiga.